Hola a todos, bienvenidos a nuestra emisión de este día. Siempre nos da gusto poder tener un tiempo especial para edificarnos en la palabra de Dios, descubrir lo que Él dice, opina, guía y busca que nosotros conozcamos de su propia boca, es decir, desde su idea, para que podamos tener una relación personal consciente y que se disfrute día con día. Esto no tiene que ver nada con ser religiosos o personas que ven en otros y juzgan la vida de otros, los problemas y los delitos o pecados que cometan. La Biblia es muy clara en dejarnos en evidencia algo. Si hay algo que a Dios le interesa es acercarse a su creación. El hombre es la corona de su creación. ¿Por qué? Porque fue creado a su imagen y semejanza. Pero en segundo lugar, la Biblia también es muy clara en definir que Dios quiere liberarnos y salvarnos para que tengamos una vida plena y abundante. Si no te has inscrito al canal, te invito para que lo puedas hacer. Considera, por favor, darle like si esto es de tu edificación e interés y sobre todo recomiéndalo y compártelo con otras personas que lo puedan necesitar. Vamos hacia el punto. Dios le interesa que seamos liberados y salvados. Tal vez alguna vez hemos tenido deudas o conocemos a alguien que las haya tenido. Sabemos del impacto que una deuda tiene en una persona y entendemos que cuando estamos endeudados, nuestro dinero, tiempo o recursos realmente ya no son nuestros. Van a ser quitados de nosotros y a veces tendremos que pagar altos intereses por el costo de esa deuda. Nadie quiere ser esclavo de un prestamista y sin embargo, todos hemos contraído alguna vez una deuda que tal vez no podemos saldar o no podríamos saldar. Entonces, la Biblia dice que el pecado es como una deuda que tenemos pendiente con Dios. De hecho, la palabra antigua para pecado significa errar el blanco y se usaba originalmente para describir la flecha de un arquero que no daba en el centro del blanco original. En las Escrituras, el blanco es la norma en la que Dios nos pide que apuntemos y que aprendamos a vivir. Todos hemos fallado el tiro. Todos perdemos cuando elegimos el egoísmo en lugar de la humildad, la ira en lugar de la mansedumbre, y entonces pasamos por alto lo que Dios dice, lo que Dios manda y lo que Dios propone para que podamos salir de nuestro problema. Hemos sido llamados a ser libres, pero también llamados a ser salvos. En la carta a los Efesios, capítulo número 2, versos del 1 al 10, Pablo escribe: Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. En esos pecados y en esos delitos anduvieron en otro tiempo y seguían la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales ustedes también vivieron en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la misma, y los pensamientos eran totalmente contrarios. La Biblia dice que éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero el verso 4 da un giro inesperado. Dios es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aun y cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y eso significa que hemos recibido la salvación por gracia. Dios ofrece darnos la salvación no porque la merezcamos, sino precisamente porque Él es bueno y misericordioso. Entonces, para mostrar que en esta vida y la que viene, Dios es rico y abundante en gracia, bondad para con nosotros, y eso lo ha demostrado en Cristo Jesús. Dice el verso 10 de esta parte de Efesios que somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En esta sección de su carta a los Efesios, capítulo 2 y versos del 1 al 10, Pablo presenta uno de los resúmenes más claros y hermosos de todo el Nuevo Testamento sobre cómo funciona la salvación en Cristo. Básicamente, él está describiendo un viaje espiritual de la muerte a la vida. En los primeros 3 versos habla del pasado de una persona. En los versos 4, 6, 8 y 9 habla cómo su presente puede ser modificado una vez que esa persona se arrepiente
confiesa su falta a Dios, pide perdón y recibe la gracia de la salvación. Y el futuro es descrito en los versos 7 al 10. En todo esto, hay 6 puntos relevantes que nos ayudan a entender y valorar la salvación. Es en primer lugar por causa de nuestro pecado. Dios se duele cuando nosotros decidimos desobedecerlo, ignorarlo y sacarlo de nuestra vida. Algunas personas podrán tener su religión y simple y sencillamente cumplen ciertas normas, rituales, tradiciones y procesos, pero su corazón no cambia, su vida no cambia, sus principios no cambian y lamentablemente tienen una apariencia, pero no tienen una esencia. Es por eso que es importante que nosotros entendamos, en primer lugar, que Dios nos ama. Nos quiere dar una vida, como dice el verso 5, una vida plena y abundante. Tiene un propósito, como lo describen los versos 6 y 7. La salvación es por fe y no por nuestros méritos o nuestras buenas obras. Y concluye así: si llegamos a tener buenas obras, es como resultado de la transformación que Dios ha obrado en nuestra vida. Por eso, si eres una persona que nos contacta por primera vez y tienes curiosidad por saber de qué se trata esto, del cristianismo, la palabra de Dios y el tema especial de la salvación, estás en el lugar y momento adecuado. Déjame decirte, como punto medular de esta charla, que la salvación es por causa de lo que Dios ve en nosotros y no queda indiferente. Él busca tomar acción para resolver un problema. Dice el verso 1 de Efesios 2, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Si nosotros podemos hablar de pecado, a veces las personas llegan a incomodarse o a ofenderse. Se sienten juzgados, se sienten puestos en un banquillo de acusados y créeme que la intención ni remotamente va por ahí. Dios le llama a las cosas por su nombre. Y lo que nosotros podemos llamar un desliz, una preferencia, libertad o simple y sencillamente algo sin problema, representa para la Biblia, que es la palabra de Dios, un punto que no se debe ignorar, que se debe explicar, entender y reaccionar a esa información. Por eso, si hemos de entender la esencia de la salvación, en primer lugar debemos saber esto. Dios quiere que sepamos de qué podemos ser salvados y debemos serlo. El pecado es un grave problema que afecta a toda la humanidad cuando no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Muchos piensan que los problemas de la humanidad residen en la pobreza. Entonces hay que generar riqueza para ser felices y libres. La práctica nos demuestra que eso no lo es todo y no es la solución de fondo. Muchos piensan que la ignorancia es el problema de la humanidad. Hay personas muy inteligentes, con muchos conocimientos, que no tienen la más remota idea de cómo poder resolver un problema de la vida práctica a pesar de todos sus grados académicos, a pesar de todos sus conocimientos en diferentes áreas. Personas que no tienen idea cómo relacionarse, cómo resolver problemas interpersonales, maritales, de crianza de hijos, de cómo enfrentar la vida sin desmoronarse o sin dañar a otros. Entonces, es muy importante que entendamos. Pablo usa una metáfora muy descriptiva. Antes, sin Cristo, estaban muertos en sus delitos y pecados. Esto no significa que físicamente muramos cada vez que pecamos. Más bien significa que estamos separados de Dios. Vivimos en base a una corriente, y usa otra metáfora Pablo, una corriente que nos arrastra. Le llama la corriente de este mundo. Nos lleva hacia nuestros deseos, hacia nuestro egoísmo, y tienen un aspecto en la parte emocional, física y espiritual. Todos estos deseos, todas estas corrientes que el mundo nos jala y nos llama a aceptar como lo mejor, son contrarias, lamentablemente, al propósito y la voluntad de Dios. Dios quiere salvarnos, en primer lugar, de la muerte espiritual, es decir, la incapacidad de poder entender lo espiritual, la palabra de Dios y los problemas que tenemos, y también salvarnos de la muerte eterna. El pecado no es un simple error o una mala racha. El pecado es presentado en la Biblia como un problema de máxima gravedad que afecta de manera profunda la condición humana.
Por eso Pablo describe a través de estas palabras en Efesios 3 consecuencias devastadoras del pecado. En primer lugar, como ya te lo dije, muerte espiritual. Estaban muertos en sus delitos y pecados, pero Dios les ha dado vida en Cristo Jesús. Para la Biblia, la consecuencia más grave del pecado es que estemos separados de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de la vida. Estar muerto espiritualmente significa estar incapacitado para relacionarte con Dios por cuenta propia. Aunque puedas entender intelectualmente algo de la palabra de Dios, siempre habrá en ti un proceso racional limitado. Eso me pasó a mí también y le ha pasado a muchas personas que solo han querido acercarse a Dios de manera intelectual, de manera religiosa. Entonces, es muy importante que entendamos que la Biblia ve el pecado como es, como un problema de fondo. Somos enseñados por la corriente de este mundo, la cultura, la educación, las modas, lo que todo el mundo dice y hace, que la meta del hombre natural debe ser estar bien consigo mismo. Entonces, esto nos hará funcionar mejor. Eso es lo que se llama autoestima. Recuerdo haber leído alguna vez al señor Sigmund Freud que dijo, el hombre es un animal instintivo y tiene 2 instintos básicos, el amor y el odio. Freud recomendó, nunca perjudiques la personalidad de alguien, nunca te opongas a sus impulsos básicos. Si quiere amar, que ame, y si quiere odiar, que odie. Suena bastante revolucionario para su época que fue presentado, pero a la vez bastante atractivo para quien quiere vivir su vida como le dé su gana. La Biblia es clara al decir, no te equivoques. Debemos comprender bien que el pecado es un problema de fondo que te afecta no solo a ti, sino a todos los que te rodeamos. A veces no lo vemos así y la Biblia le llama dureza de corazón. Tiene un aspecto hereditario. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, sin estar conscientes, podemos desarrollar, aún en el bebé más pequeñito, el niño más inocente, los mismos problemas que han heredado nuestros padres de generación en generación. Dice el Salmo 51 y verso 5, he aquí, reconoce el salmista, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, tiene un aspecto que se hereda, no se enseña. Hay una naturaleza intrínseca que tenemos que no va directamente a buscar a Dios, a creer en Dios y a obedecer a Dios. ¿Es problema? Claro, porque nosotros somos los que vamos a definir el rumbo de nuestra vida, nuestra moral, nuestra ética, nuestras prioridades. Por eso, muchas sociedades anulan la palabra de Dios. Se enojan cuando Dios es mencionado o su palabra. Lo sacan de las escuelas, lo sacan de los congresos, lo sacan de sus leyes, de su sociedad y de su vida. No es mencionado en los medios de comunicación porque eso se considera ofensivo e innecesario. La Biblia dice, no tienes que ser una persona religiosa, tienes que ser una persona transformada. Y esa transformación, créeme, no tiene nada que ver con guardar apariencias. El pecado es un problema, como ya lo mencionamos, y acercándonos al final de esta charla, porque produce muerte espiritual, pero también produce una esclavitud invisible. En los versos 2 y 3, Pablo explica que el pecado crea una especie de corriente como la del agua de un río impetuoso que arrastra a las personas. El ser humano, tú y yo, sin Cristo, vivimos dominados por 3 fuerzas externas que tal vez creamos o no, pero son reales en esta vida. El mundo. Y cuando la palabra dice el mundo, no se está refiriendo al planeta Tierra. Se está refiriendo a la corriente cultural y los valores que esta sociedad dicta como lo que debemos ser, creer y vivir. Como ya te lo dije al principio también, muchos de estos valores, tristemente, se contraponen. Son opuestos a lo que Dios ha definido como el orden y la funcionalidad. En segundo lugar, además del mundo, el enemigo de nuestra alma, Satanás, opera por medio de influencias espirituales que llevan permanentemente al ser humano a dudar de Dios y desobedecer lo que Él diga. La idea de Dios ha sido el punto central del ataque del enemigo. Dios no existe para muchas personas. Y sin embargo, en los momentos de máxima necesidad, algunos claman a Él.
aunque crean que no exista. No suena racional como muchos lo plantean, pero es real. El mundo, el enemigo y la carne, es decir, los impulsos y deseos de nuestra naturaleza humana que muchas veces dejan ver cuán corruptos podemos llegar a ser en pensamiento y en hecho. La mayoría de las personas somos educadas en la modernidad a buscar nuestra propia gratificación personal. Y esto está por encima de todo, aún de lo que es correcto. Muchas personas creen que son libres, pero en realidad están atrapadas siguiendo las ideas, los pensamientos, las costumbres, las modas y la cultura que este mundo ha impuesto como la verdad única y a la cual se debe de seguir sin cuestionar. El tercer y otro punto importante que quiero mencionarte es que el pecado cambia nuestra identidad y nuestro destino. El verso 3 termina con una frase muy fuerte que dice así: los seres humanos sin Cristo son por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Esto significa que el pecado, para la óptica de Dios, es un problema grave. Provoca que el diseño original que Dios estableció, que el hombre fuera creado a su imagen y semejanza para ser un reflejo de la gloria de Dios, ese diseño original se distorsiona. Entonces Dios necesita aplicar su justicia. El justo juicio de Dios, dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 1, es la consecuencia de la necedad y la dureza del corazón del hombre, que pudiendo ver y entender a Dios, no solamente por su concepto, sino por su creación, decide sacarlo, anularlo, eliminarlo de su vida y rebelarse contra él. Y no solo eso, enseña a otros a hacer lo mismo. Pablo pinta todo este panorama tan oscuro en los primeros 3 versículos para que cuando llegue el momento, como es en el versículo 4, él pueda decir, pero Dios es rico en misericordia. El lector de su carta puede aprender a dimensionar el tamaño y el valor del problema, así como el tamaño y el valor del rescate que Dios empleó. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, quiero decirte que hay personas que seguramente están orando por ti. Si estás oyendo este mensaje es porque tal vez alguien te lo recomendó o te lo envió. El punto no es que te unas a una nueva religión, que traiciones la tuya o que renuncies a tu intelecto y a tu capacidad de análisis. El punto medular es que hay una verdad que prevalece. Podrás tener la fama, el reconocimiento, los medios materiales y económicos, aún podrás sentir que nada te falta, pero Dios te creó para que puedas existir para su gloria, para que tengas una relación con Él. Considera bien este punto. Si puedes ser honesto y reconocer algo en lo que Dios necesita que tú le pidas perdón, yo te animo para que no te vayas a dormir en esta noche sin tener una charla honesta con tu Creador. Renuncia al pecado, porque te afecta a ti y afecta a otras personas. Ayúdate para que Dios pueda poner en ti fe. Renuncia al pecado, sí, pero también está dispuesto a recibir el regalo de salvación, la gracia del perdón de Dios. Todos necesitamos un Salvador. No hay muchas opciones. La Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Yo oro para que esto quede grabado no solamente en tu intelecto, sino en tu conciencia. Y si no le has entregado la vida a Cristo, hoy lo hagas en fe. Te recibo como Señor y Salvador. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.